Hola, bona tarda. Gràcies a Àngel i a tothom pel projecte i tinc el privilegi d'ensenyar-vos el que és el projecte que fem conjuntament amb Rubí. Este contexto que nos han acabado de explicar y que nos sitúa un poquito en el aspecto más macro de la energía, después nos pasa como ciudadanos que todos tenemos una factura eléctrica. O sea, ¿cuántos de ustedes saben cuándo ha recibido la última factura eléctrica? Que, si queréis levantar la mano, más o menos, o sea, un 10%, un 15%. Y si ahora os pregunto, ¿y cuánto habéis pagado? O sea, ¿cuántos han pagado menos de 70 euros en su última factura eléctrica? O sea, ¿los otros habéis pagado más o no lo sabéis? ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos está situando? Nos está situando en un contexto donde es un auténtico laberinto el poder entender cómo consumimos energía y, por tanto, si no sabemos cómo consumimos energía, ¿cómo caray vamos a saber cómo ahorrarla? Es fundamental que la información sea precisa y la herramienta que hoy os presentamos conjuntamente en el proyecto Comunitat Brilla es intentar dar herramientas al ciudadano para que logre salir de este atolladero, que logre encontrar su propia vía en este laberinto para lograr sus ahorros de energía. Y un aspecto muy importante es que no todos tenemos la misma ruta. Cada uno de nosotros somos distintos, cada uno de nosotros tenemos nuestros perfiles, nuestras preferencias, nuestras sensibilidades. Alguien nos mueve la motivación medioambiental, otros quizás solo nos focalizamos en aspectos quizás más económicos. Lo que intentamos en este proyecto y lo que vais a ver, intenta personalizar de manera adecuada a las necesidades de cada perfil para que logre su propio camino y descubra la manera por sí mismo de lograr energía. Y si os fijáis, lo que os vamos a presentar no es nada más ni nada menos que cosas que ya estáis haciendo en otros ámbitos, porque no hace tanto tiempo, para orientarnos en una ciudad, teníamos información como los mapas, y más o menos, pues si eres un poco experto, cogías la brújula o sin la brújula y lograbas pues, encontrar tu camino, ¿no? Era una información totalmente estática, no interactiva, donde la dificultad era tremenda, habías de ser un experto para llegar según a qué sitio, ¿no? Y sin embargo, pues llega un día que aparecen los GPS, ¿no? Que esto ya es una tecnología antigua, pero sin embargo, ¿qué pasa? El dato es el mismo, la calle es la misma. La diferencia es que se pone al servicio de la acción. Ya gira a la derecha para llegar a tu objetivo. Por tanto, pasamos de datos a información. Esto es un ejemplo cotidiano. Hoy en día ya estaríamos hablando del Google Maps, ya estaríamos hablando de aplicaciones como Waze, por ejemplo, que incluso superan este salto tecnológico. Pero, por ejemplo, si pensamos en otra aplicación muy habitual, como sería, por ejemplo, los contenidos audiovisuales, no hace tantos años que teníamos la única opción de escoger un canal de televisión, o dos, o tres, o cinco. Pero siempre teníamos de quedarnos con los contenidos que había decidido otra persona. Desde hace ya un tiempo sabemos perfectamente que nosotros podemos ser generadores de contenidos, podemos crear nuestras imágenes, podemos compartirlos, podemos hacerlos crecer, divulgar y de esta manera generar ya no lo que nos quieren hacer ver, sino ver lo que queremos nosotros. Estos son solo dos cambios que de alguna manera demuestran que las cosas están cambiando y están cambiando para quedarse. Y esto que está pasando y que podríamos llamar Web 2.0 y que es un concepto ya muy antiguo incluso, es muy curioso como cuando lo intentamos aplicar en una cosa tan básica como el suministro eléctrico, no pasa. Es decir, en este sector continuamos como hace 10, 15, 20 o 50 años. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es un poquito la reflexión de que cuando nos afrontamos a la factura eléctrica, lo que realmente tenemos es un jeroglífico que nos remite a edades antiguas que no sabemos ni tan solo interpretar. Y por tanto, ni tan solo un usuario experto que tenga la mejor brújula del mundo, pues podría lograr estos objetivos que queremos pretender de ahorro energético. Si hoy en día miramos, por ejemplo, las opciones que tenemos como ciudadano, uno, no tenemos información, no sabemos qué hacer, y si al final encontramos propuestas, muchas veces están asociadas a proyectos de relativa alta inversión. Y sí que es muy interesante pues, comprarnos el último coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿cuántos de nosotros nos lo podemos permitir? Es decir, el ahorro energético no tiene que ir solo acompañado de altas inversiones, al contrario, si sabemos conocer perfectamente cómo funcionan las cosas, probablemente podremos actuar correctamente. Y en la corrección de la actuación vamos a encontrar las claves del ahorro. Por tanto, señores y señoras, es un gran placer presentarles el hardware más importante que ustedes nunca han tenido y que basa el proyecto de Rubí Brilla. No es este, ¿eh? El hardware importante
en el que se basa la comunidad Proyecto Rubí Brilla es este, somos nosotros. Somos las personas que al final somos las que tenemos de actuar correcta o incorrectamente con un bit de información que nos permita anticiparnos a un correcto consumo de recursos y reciclaje de materiales. Y este factor es fundamental. No habrá Smart Cities, ya que estamos en este contexto, si los ciudadanos no somos capaces de entender lo que nos están ofreciendo y ver la tecnología como un medio, no como una finalidad en sí misma. Y a mí siempre me gusta también poner un poquito de humor, porque esto, aunque los datos macroenergéticos son extraordinariamente, a veces, pues, que nos llevarían a no hacer nada porque el problema es tan grande, no, al contrario, el mensaje es totalmente positivo, pero realmente tenemos de actuar de manera coherente. A mí siempre me gusta mostrar esta slide, esta diapositiva, porque no sé si, supongo que muchos de vosotros ya la conocéis, es Europa de noche. Europa de noche que gracias a la gran Smart Cities, dicen, pues realmente derrochamos de energía por todos sitios, ¿no? Hemos de saber que el 30% de todo el consumo energético de Europa es del sector residencial. Y de este consumo energético tenemos el objetivo de lograr lo que antes se ha comentado del 20-20-20. Por tanto, no podemos olvidar al consumidor residencial, este consumidor disgregado, pequeño, que se le está subiendo la tarifa eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? El proyecto de Enerbyte, que aplicamos en Rubí Brilla y que tiene pretensión de poder ser extrapolable a otras ciudades, persigue lograr un 10% de ahorro en el sector residencial a partir del cambio de comportamiento del usuario. O sea, el hardware es el usuario y le vamos a facilitar las herramientas para que cada uno encuentre su propio camino para salir del laberinto. Puesto en cifras, estamos hablando de que esto representaría la energía equivalente de 40 centrales nucleares como Vandellós, para que tengamos un poco el orden de magnitud, si lográramos este 10% de energía ahorrada en el sector residencial, y que si lo pusiéramos en términos de inversión económica serían 240.000 millones de euros. Por tanto, un poco la reflexión es lograr un 5, incluso lograr un 10, incluso un 5% de ahorro agregado en todo el sector residencial es un objetivo extraordinariamente ambicioso. Siempre nos venden que todo es el 20, el 30, el 40, no. Un 5%, un 10% son cantidades de energía ingentes y esto es lo que de alguna manera queremos lograr con la propuesta de Personal Energy que desarrolla Enerbyte y que la comunidad Rubí Brilla, pues la verdad es que ha sido pionera y desde aquí también pues queríamos agradecerlo. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Si nosotros pensamos de alguna manera cuando nos levantamos por la mañana, aunque no seamos conscientes, todos nuestros actos están totalmente relacionados con las curvas de consumo de energía. Si hacemos nuestro desayuno, automáticamente pasamos de un escenario en el que no consumimos energía a uno que consumimos energía. Si nosotros somos capaces de entender estos procesos y hay una herramienta como aquel Google Maps, como aquel GPS que antes veíamos, que nos permite orientar en nuestro consumo, podremos, a petición del usuario y siempre que él lo haya configurado, pues por ejemplo, desde primera hora de la mañana recibir notificaciones importantes referentes, en este caso, al clima. Hoy es el día más frío del año, por tanto, no solo es importante abrigarse uno, sino también es importante seguramente asegurarse que la casa está perfectamente cerrada para evitar pérdidas térmicas. Esta notificación de manera simple le llegará al usuario de Comunitat de Rubí Brilla en su aplicación. Pero claro, ya sabemos todos que justamente hemos apostado por las aplicaciones móviles porque muchas veces tenemos momentos a lo largo del día, momentos perdidos en transporte público o haciendo la cola en el restaurante, donde podemos realmente captar información de alto valor. El proyecto Comunitat Rubí Brilla permitirá a sus usuarios conocer cómo avanzan en su consumo de energía. Ya no si consumo 10 o 20, porque es mucho o es poco. Van a saber si consumen de acuerdo a su propuesta de ahorro o si consumen de más o consumen de menos. Esto lo recibirán de una manera totalmente no invasiva y cuando ellos tengan la necesidad de consultarlo, lo van a poder consultar. Esto es muy interesante porque llegará el momento en que de una manera cotidiana, sin necesidad de sentirnos demasiado presionados por un exceso de información, que eso se podría convertir en ruido, tendremos un acceso a consejos personalizados que nosotros mismos podríamos haber seleccionado y que la herramienta de una manera experta nos propondrá de acuerdo con nuestro perfil sociológico, como por ejemplo podría ser, oye, a la hora de cocinar, recuerda que si tapas las ollas pues vas a lograr un importante ahorro energético.
Estos sencillamente son pequeñas acciones que cuando nosotros vayamos a hacer la acción de cocinar, vamos a pensar en ello. Y esto nos va a permitir de manera casi inconsciente cambiar hábitos, cambiar comportamientos para lograr el ahorro. Una de las características de la herramienta que presentamos hoy es que permite conocer, a partir de una serie de algoritmos que estamos justamente trabajando para lograr una protección internacional, conocer de este consumo total que tenemos en casa, qué parte se corresponde a agua caliente, qué parte se corresponde a iluminación, qué parte se corresponde a neveras, qué parte se corresponde a la televisión. Como vosotros seguramente habréis identificado, pero desconocéis, de toda la factura eléctrica que pagáis, qué parte corresponde a cada una de la parte de los electrodomésticos. Y esta información es fundamental, porque si solo conocemos exactamente dónde perdemos agua, si hiciéramos una comparativa con agua, podremos actuar de manera rápida y realmente eficaz para ahorrar energía. De esta manera también la herramienta, estos consejos que nos van a ir presentando, nos van a permitir, para hacer un ejemplo que está muy de moda debido a los últimos cambios de la reforma del sector eléctrico, donde la parte de potencia contratada es altamente penalizada en el importe final de la factura, nos va a dar información clarísima de, oye, cuál es mi potencia contratada, cuál es mi potencia máxima durante un periodo, por ejemplo, del mes o del año. Y por tanto, de una manera totalmente fácil de entender, si estamos consumiendo, por ejemplo, máximo 5 kilovatios y tenemos contratados 8, pues vamos a tener la seguridad que podemos reducir casi un 30% nuestra potencia contratada con un ahorro importantísimo de energía. Todo esto es lo que los usuarios de la comunidad Rubí Virilla van a poder tener a partir de hoy mismo, ¿no? Esto es también, aquí me gustaría mostrar también que una faceta, y luego cuando veamos la plataforma os lo enseñaremos en detalle, fundamental es que como justamente el hardware somos la comunidad, no se trata de cada uno se afronta a su ahorro energético de manera particular, sino que justamente a través de estrategias de comunidad, de ranking, de comparaciones y de comparativas, el usuario va a ser capaz de compartir con el resto sus propuestas de ahorro, sus mejoras y sus problemas también, porque evidentemente también van a haber. Un ejemplo muy práctico, si nosotros detectamos que nuestro consumo de energía principal, por ejemplo, es la calefacción y queremos mejorar en este ámbito de consumo, todo el mundo se le puede venir a la cabeza, bueno, bueno, pues voy a poner biomasa o voy a poner pellets, pero ¿de dónde sacamos la información? ¿Qué proveedor de confianza tenemos que nos pueda informar de una manera clara y contrastada sobre este tipo de consumos? Personal Energy va a ayudar al usuario a darle información también calificada para que pueda tomar la decisión adecuada que él quiera. Y, por ejemplo, la estufa de pellets, pues no todas son iguales, como pasaría en cualquier otro segmento, y por tanto, facilitando la información, el usuario va a poder decidir. Y un aspecto fundamental es que cuando al final haya pasado este día, que ha empezado de una manera muy proactiva y muy aparentemente, como seguramente la mayoría de nosotros encontramos, es que cuando al final acaba este proceso, nosotros hemos ahorrado energía. Probablemente este ahorro de energía habrá supuesto unos 4, 5, 6 euros quizá mensuales de ahorro. Quizá esto no es suficiente para que muchos de nosotros nos motivemos. Seguramente el hecho de estar compitiendo con otros de manera divertida pues también nos habrá ayudado un poquito pues, a hacerlo, pero lo que realmente nosotros queremos pretender al final del proyecto es que cuando nos vayamos a dormir estemos convencidos de que el ahorro conjunto logrado por toda la comunidad Rubí Virilla, convertido en su equivalente monetario, van a ser unos recursos que se van a invertir, por ejemplo, para ahorrar y para luchar contra la pobreza energética. Es decir, el ahorro que uno logra va a contribuir a causas colectivas que van a mejorar no solo las personas que participan en el proyecto, sino el conjunto de la comunidad. No debemos olvidar que, aparte de ciudadanos, somos parte de un colectivo y, por tanto, es fundamental jugar también estas estrategias de colaboración y de competición entre todos para que se mejore el consumo energético, se mejore, evidentemente, las emisiones de medio ambiente, paguemos menos factura eléctrica y el conjunto de la población pues, pueda avanzar. Por tanto, Enerbyte, posteriormente os enseñaremos la presentación de la plataforma. Este es el proyecto que os queríamos enseñar y, como os he dicho al principio, se trata de que cada uno encuentre su camino para lograr estos niveles de ahorro y de hacerlo de manera totalmente proactiva porque el protagonista es el ciudadano. Gracias. Ahora voy a dar paso a Marta. Sí. Hola. Bueno, doncs ara ha llegado el momento con esta interrupción. Aquí todos estáis acostumbrados a entornos móviles, podrían ser el móvil, podría ser un iPad, por ejemplo.
y sería como una icona cualquiera donde entraríamos en la aplicación y ahora vais a ver por primera vez pues, la aplicación tal como nosotros la tenemos prevista. Aquí la idea es que cada usuario tiene su código particular y contraseña para entrar, entraríamos. Estas contraseñas a partir de hoy las vamos a dar progresivamente a los distintos usuarios para que empiecen a utilizar la herramienta. Y un poquito, primero de todo, me gustaría explicaros la estructura de la información. Por un lado tenemos si veis jerárquicamente a la parte de arriba, toda la parte de mi plataforma. Esto nos permite tener nuestro resumen de consumo energético, un detalle personalizado del consumo energético, más otros detalles. Después hay una parte que son preguntas y respuestas, que es donde justamente queremos promover toda la parte de comunidad, luego entraremos. Y después finalmente hay una parte donde tenemos toda la dinámica de las cosas que están pasando dentro de los distintos usuarios de Ruby Brilla, donde podremos identificar quién lo está haciendo mejor, quién lo está haciendo peor, a quién queremos seguir, a quién podemos, pues, por ejemplo, aprender y a quién le podemos preguntar nuestras dudas. Entrando un poquito más en detalle, la información, como os hemos comentado, gracias al equipo hardware que nos da el dato en bruto del consumo, nosotros la podemos aquí monitorizar. Daríamos una información aquí en la parte de consumo siempre contextualizada, la contextualizamos con el consumo del año pasado, o sea, el año pasado, el mes de enero, consumí tanta energía, este año estoy consumiendo esta otra, en función de esta relación vamos a ver si vamos bien, si vamos mejor o vamos peor. Otro aspecto importantísimo es ver que mi consumo energético, si por ejemplo al final son 100 kilovatios hora, para decir una cifra, esto es mucho o es poco. Para tener respuesta a esta información vamos a comparar a cada usuario con sus vecinos, con su gente similar a él. La gente que tenga casas con gente que tenga casas, no vamos a mezclar casas y pisos. Evidentemente, las comparaciones han de servir para contextualizar nuestra estructura de consumo. Entrando un poquito en detalle en la página de consumo, además de estas dos gráficas importantísimas, de tener una referencia de mí mismo contra mi año pasado y de mí contra mis similares, vamos a ver también en la parte de consumo cómo se estructura nuestra distintos usos de energía. Antes lo hemos comentado. En este caso concreto, por ejemplo, el clima representa el 48% de energía, el agua caliente el 19%, la cocina el 8%, los electrodomésticos lo que sea. Esta información es fundamental. Va a ser obviamente distinta para cada usuario y nos va a permitir no solo focalizar los aspectos más importantes y más urgentes de ahorro, sino que además nos va a permitir detectar tendencias y variaciones entre los distintos usuarios. Un aspecto importante también dentro de la parte de consumo, vais a ver en general que os estoy presentando mucha información. No quiere decir que todo el mundo tenga de ser experta desde el primer día en consultar todas las gráficas, pero sí que si alguien quiere progresivamente ir mejorando y conociendo mejor cómo se consume energía, va a tener esta opción. A mí personalmente me parece muy interesante los dos que os voy a mostrar a continuación. Por un lado vemos la que es la estructura diaria de consumo, podría ser en forma de un día, esto es mi casa. O podría ser, por ejemplo, la curva durante un mes. ¿Y por qué es importante esta información? Porque si, por ejemplo, miramos aquí abajo en el capítulo de potencia, podemos ver perfectamente, por un lado, la potencia que tengo contratada en mi casa, que son 4,4 kilovatios, y la máxima y la mínima que, por ejemplo, he estado consumiendo este último mes. Y análogamente podríamos ver la que he estado consumiendo el último año. Esta información es fundamental porque de una manera muy gráfica y muy simple vamos a poder de una manera muy rápida saber si podemos cambiar o no de potencia y a qué potencia correcta pues, podemos cambiar. Volviendo un poquito a la parte del resumen, me gustaría mostraros también un aspecto fundamental. Todo el rato hemos estado hablando que vamos a dar consejos de cómo ahorrar. Estos consejos están organizados aquí en la parte inferior, podemos entrar en un detalle donde hay más de 300 propuestas de ahorro energético. Son propuestas siempre relacionadas con hábitos habituales en casa, de cuando estoy cocinando, de cuando estoy limpiando, de cuando estoy, por ejemplo, consultando mis actividades, y las podemos clasificar pues, en función de la dificultad, por ejemplo, las podemos en función de la temática, en función del coste, en función del ahorro. Cada una de estas propuestas lleva asociada una información descriptiva de exactamente qué consiste y una información cualitativa que permita de alguna manera valorar si me encaja o no pues, con mi presupuesto o con mis acciones. Para no olvidar el aspecto fundamental que siempre es la comunidad, cada propuesta podrá ser valorada, cada usuario dirá, pues a mí me ha funcionado, a mí no me ha funcionado, la voto positivamente, la voto negativamente, y de esta manera
a medida que el proyecto vaya avanzando, pues podremos lograr seleccionar de manera un poquito natural aquellas propuestas más eficientes, las que más han gustado, las que menos, y el usuario que pueda entrar en su momento, pues de manera totalmente cualificada por la propia comunidad, podrá tener de una manera muy rápida acceso directo a cuáles son las propuestas más eficientes. Volviendo al resumen, y hemos visto este tema de consejos. Una parte también interesante, que obviamente ahora, porque estamos al principio de la propuesta y aún no ha habido pues, el histórico de la gente operándolo, es la parte de comunidad. Hay un ranking, y esto es un aspecto muy importante que queremos resaltar. Los usuarios, a medida que van haciendo sus preguntas, siguiendo consejos, logrando sus objetivos, logran puntos, y estos puntos les permite participar en una clasificación donde aparecen en ranking. Entonces tú dentro de este ranking pues ves tu posición, ves los que tú sigues, tus amigos, si están por delante, si están por detrás, y es una información muy útil para ver de alguna manera también divertida y utilizando técnicas de gaming cómo estamos avanzando, ¿no? Y finalmente pues aquí a la parte derecha pues las personas o los otros usuarios que estamos siguiendo. Toda esta información más descriptiva se concreta en un aspecto fundamental, que es, yo selecciono mi reto. Queremos que cada persona, de manera totalmente autónoma y adecuada a sus necesidades, selecciona para cada mes si quiere lograr un nivel de ahorro bajo, un nivel de ahorro medio o un nivel de ahorro muy alto. Esto va a ser lo que nos va a permitir, como antes veíamos en la presentación, tener en tiempo real, a lo largo del periodo, una comparativa de si ellos van avanzando bien o si van avanzando mal. Es decir, ya no se trata de saber si consumo 10 o 20, sino sencillamente si voy bien o voy mal. Y esta información es fundamental porque luego la vamos a recoger de una manera muy gráfica y simplifica, como aquel GPS o el Google Maps de turno, simplifica la información. La información al final no son más que datos y lo que nosotros intentamos es convertirla en una información útil que permita generar acción. Y un aspecto fundamental, al que antes hemos hecho referencia, pero que quería entrar en detalle de una manera muy clara, es la causa. Como os he comentado anteriormente, tenemos una barra de acceso de progreso, donde vamos recopilando todos los kilovatios hora ahorrados por la comunidad durante un periodo, y de esta manera podemos ver, faltan tantos días, llevamos tantos kilovatios ahorrados, y esto significa tanta inversión económica, que sería un ejemplo, que podríamos, por ejemplo, en este caso, plantear una inversión equivalente pues, para luchar contra la pobreza energética. Esta información también se ve, está también pues, perfectamente identificada en la plataforma. El usuario que quiera entrar en detalle pues, puede entrar perfectamente, y si no, sencillamente la propia dinámica de la comunidad esperemos que vaya generando propuestas, comentarios. Faltan 10 días para que se acabe la causa, entonces recibirás una notificación conforme, oye, ahorra más porque oye, quedan 10 días y tenemos de lograr el objetivo que toque, ¿no? Y de esta manera acabar generando el ahorro para cada uno de nosotros, el ahorro obviamente económico asociado al ahorro energético, pero además también los objetivos de la comunidad. Solo para acabar, a nivel de detalle, comentaros que toda la actividad de los usuarios estará permanentemente visible. Esto nos permitirá tener esta sensación de que no estamos solos y de que hay un conjunto de gente. Si alguien prefiere en una primera fase pues no involucrarse mucho, no pasa nada, la herramienta también le va a satisfacer sus necesidades. Y finalmente una parte de consejos personalizados, mucho más orientados a su perfil sociológico, que de alguna manera van a decir, por ejemplo, cambia, pues, en este caso concreto, els capçals de dutxa y las aixetes de bajo consumo, ¿no? Y asociado a estas propuestas de ahorro, vamos a ponerles unos mensajes pedagógicos, porque lo que es importante es que la gente tenga la información para poder actuar en consecuencia. Entonces, toda esta información está multiplicada por más de 300 propuestas de ahorro, por más de 300 o muchísimas también mensajes pedagógicos, y de una manera proactiva esperamos también que la gente pueda ir creando, pues a partir de estas propuestas, pues sus respuestas, sus valoraciones, sus maneras de participar. Por tanto, nosotros lo que estamos muy satisfechos es que esto lo lanzamos hoy. Hoy contamos con una de las personas que va a participar de manera pionera en el proyecto, es Mercè. Me gustaría que ella pudiera explicar el por qué también participa en el proyecto y de alguna manera, pues a partir de hoy, sí, por favor, y de alguna manera a partir de hoy, pues va a ser pues una de las pioneras del proyecto pionero. O sea que, oye, yo pienso que todo el protagonismo os lo tenéis vosotros. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, el por qué me puse en la comunitat Rubí Villa.
Bueno, yo recibí un correo que me pareció fantástico. Ya no sabía por dónde ahorrar y me llegó un mensaje, si quieres ahorrar en energía. Digo, pues sí, estaría muy bien saberlo, ¿no? Y me apunté a la comunidad en junio, creo, bueno, al principio, en el primer mensaje. Y nada, pues tengo la maquinita esta que todavía como que no hay comunidad, pues estamos la maquinita y yo solas. No estamos solas, porque ya no soy la loca que dice apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, sino que ya tengo equipo, ¿no? En casa pues ya compartimos el diálogo con la maquinita. Fíjate lo que acabas de hacer, lo que le da la máquina, ¿no? Pero bueno, solo somos nosotras y poco más. Pero nos ayuda en casa que no sea alguien que es el que está obsesionado con lo del ahorro, sino con que hay que ser consciente de qué consecuencias tiene, qué impacto tiene cada una de las cosas que hacemos cada uno de nosotros en casa, ¿no? Y tenemos la información allí y la podemos ir viendo. Y pues ya no es un diálogo de uno que es una pesada con todos los demás, sino que es una máquina, que ya no eres tú, que es la que va diciendo lo que pasa, ¿no? No sé, ¿qué más quieres que explique? Solo comentar que este es tu usuaria, tu código de usuario, y ahora pues por primera vez entras en la aplicación. Y por tanto, a partir de este momento, pues conjuntamente con los otros usuarios, pues vais a poder ser... Este ya sería tu caso particular. Con esta maquinita que decías ya no estáis solos, o sea, ahora tenéis a través de la aplicación todo el acceso a la comunidad. Pues muchas gracias por vuestra atención y este es el proyecto. Sí, vale, sí. Exacto. Sí, efectivamente, si tenéis preguntas, comentarios, la verdad es que serían muy bien recibidos y por tanto, todo vuestro. Sí. No, només una pregunta. A nivell, els que no som de Rubí o los que no somos de Rubí y no podemos participar de momento, ¿hay alguna manera de acceder a una prueba o para ver exactamente cómo funciona? Bueno, actualmente el proyecto está orientado a que haya comunidad, por tanto no tiene mucho sentido que una persona sola pueda involucrarse porque no tendría este factor comunidad. Estamos intentando replicarlo en otros municipios y después también estamos trabajando para que compañías eléctricas lo puedan ofrecer a sus clientes, ¿no? Y por ejemplo, si Electra Caldense, que es una compañía en Caldas de Montbui, pues a partir de enero lo va a ofrecer a sus clientes residenciales y esperemos que esto se pueda ir replicando a través de estas colaboraciones que decíamos muchas veces público-privadas, ¿no? Porque al final la gestión de nuestros recursos energéticos tiene de ser algo muy cercano a nuestra realidad local. Y por tanto el proyecto se presenta para ser replicado y ser escalable a gas, a agua, a otros servicios y evidentemente a otros territorios, ¿no? Incluso estamos en colaboración y pensando, gracias en parte también a la red europea que nos ofrece Kikino Energy, de poderlo extender a otros países, ¿no? Entonces la respuesta sería, a día de hoy no se puede, pero si lográis que vuestro ayuntamiento pues, promueva este tipo de acciones o vuestra compañía eléctrica lo promueva, pues evidentemente pues, automáticamente pasaría a formar parte de vuestra cotidianidad. Buenas tardes. Primero, felicitarte por el software porque parece súper interesante. Pero hay una parte que supongo que me he perdido, que es para introducir los datos. ¿Cuál es la manera de introducir los datos? ¿Los datos de consumo eléctrico? Sí, ¿cómo se nutre el software? Los datos de consumo eléctrico van totalmente por Internet, es decir, asociado al equipo de medida que tienes doméstico, se conectan al router y el router van a la nube y nosotros directamente cogemos los datos. Por tanto, no hay ningún tipo de interacción entre el ciudadano que me tenga de facilitar los datos, es decir, un proceso totalmente automático.
Después, por ejemplo, tenemos datos meteorológicos que los cogemos a partir de otra empresa que está aquí presente, también compañeros de Kicking New Energy, que nos van a facilitar información meteorológica para conocer en tiempo real pues, previsiones, y esto es importantísimo para estimar acciones futuras y predictivas de consumo. Cogemos datos también del propio usuario, datos que el usuario nos da si él quiere. Hay aspectos como privacidad es fundamental, por tanto, si alguien no quiere ofrecer datos, no los da, y sencillamente la herramienta le va a dar un servicio de menor precisión, pero suficiente para sus necesidades. El día que quiere más precisión, de una manera muy simple, pues nos va a dar su dato y esto le va automáticamente a automatizar pues, sus previsiones, y por tanto hay múltiples fuentes de información de mínima interferencia con el usuario y máximo respuesta en valor en función de los datos obviamente que tengamos, ¿no? Voy a parecer acaparadora, pero yo también soy de Somanergia, que ya es una comunidad, y aquí no se segmenta por territorio, o sea, no es un municipio. Si en este sentido también se puede utilizar este software para enriquecer la relación que hay entre los que somos socios de Somanergia y que consumimos en el marco de esta compañía. Sí, efectivamente, sería un caso muy claro. Yo también soy socio de Somanergia desde el principio y por tanto pues sí que sería un ejemplo clarísimo donde el factor comunidad, especialmente en colectivos donde ya hay una proacción hacia la cooperación, pues seguramente sería exitoso, ¿no? Por tanto, estamos en conversaciones con ellos para implementarlo. Y la verdad es que estamos detectando muy buena recepción porque el sector residencial tradicionalmente ha estado un poco abandonado en el mundo de la eficiencia energética. Todo el mundo ha hecho la guerra a su libre conocimiento, iniciativa, ¿no? Y por tanto generar este aspecto de comunidad que para nosotros es fundamental, pues está claro que en entornos como Somanergia pues encajarían muchísimo y para nosotros sería un honor poder trabajar con ellos, ¿no? Sin duda. O sea que como socia ya puedes presionarles para ver si se animan. Gracias. Sí, buenas. Bueno, muchas felicidades. Una pregunta, ¿este contador, este aparatito, sirve tanto para contadores nuevos, los smart meters, como los antiguos o no? El origen del dato eléctrico puede tener distintas fuentes. Nosotros nos consideramos una plataforma que directamente no estamos involucrados en el hardware. Sin embargo, sí que evidentemente conocemos ciertos hardwares y, por ejemplo, el que hoy se ha presentado, el de Current Cost, es uno de los que nos ofrece, sin duda, por la profesionalidad tanto técnica del equipo como la calidad del producto, pues mayor confianza. Y en el caso, por ejemplo, de la compañía eléctrica, podríamos utilizar el dato del contador eléctrico digital, que sabéis que estamos en proceso de implementación de contadores. Esto es un mundo porque hay dificultad de saber si el dato de un contador, de un smart meter, se puede utilizar o no, y siempre nos queda la opción de poner como en este caso de Rubí, una punto de medida en paralelo al contador oficial, por tanto no tiene nada que ver si es un contador viejo o nuevo, que entiendo que la pregunta iba por aquí, porque es una medida no intrusiva, porque no has de tocar ningún cable, sencillamente es una pinza que envuelve el cable que tiene tensión y por tanto tienes una lectura de consumo directo, ¿no? Podría ampliarse a otras medidas en la misma residencia, o sea que no solo tener un dato, sino tener hasta 9 puntos de información, podrían tener datos de gas, o sea, la verdad es que son hardwares que son totalmente paralelos a la medición oficial de la compañía y te dan una calidad de resolución altísima y te ahorras toda la problemática que sería tener tus datos a través del contador eléctrico, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, espero que os haya... ¿Sí? No, era yo. Ah, perfecto. Pues... Nada, simplemente daros las gracias por estar aquí y nada, hasta la siguiente.